Subsistema ecológico ambiental. Características físico-geográficas. El clima, según el sistema de Cooper, es un clima desértico frío, con características de precipitaciones escasas, inviernos fríos, veranos cálidos y vegetación propia del desierto o inexistente. En cuanto a los vientos, la dirección predominante durante el año es el noroeste. Y según la escala de Beaufort, Arequipa se encuentra entre la escala número 2 y número 5. La brisa de tarde disminuye más rápidamente la temperatura, provocando sensación de frío. En cuanto al asoleamiento, la temperatura presenta una variación diaria de 10 grados Celsius con un descenso entre el día y la noche, que asociado a la sequedad crean incomodidad, deshidratación y malestar. La radiación es muy intensa durante el día y en invierno se destaca el efecto de pared fría. Ya, en cuanto a oferta hídrica natural, el terreno se encuentra en un sector denominado acuífero poroso no consolidado, lo que trae que el nivel freático se encuentre a más de 5 metros de profundidad y a su vez crea un peligro de licuefacción de suelos. Igualmente, en el terreno se encuentra una torrentera que la atraviesa. En cuanto a la topografía, la pendiente no es pronunciada, sin embargo, es más notoria estando elevada aproximadamente a unos 14 a 15 metros en sus puntos más altos del terreno. Las curvas de nivel aumentan cada metro y el tipo de suelo tiene características cambiantes con una capacidad portante entre 1 y 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. El nivel freático se encuentra a más de 5 metros de profundidad, concluyendo así que el suelo es semirrígido o intermedio y la napa freática nos indicaría una capacidad hasta 2 sótanos de estacionamiento. En cuanto a calidad de paisaje, la cadena volcánica conforma un hito natural. El río Chili forma un borde natural, ya que reúne la ciudad de este a oeste, unificándola. Los hitos en este sector en su gran mayoría son arquitectónicos. Los barrios son unidos y separados por las mismas avenidas de mayor jerarquía. Algunos barrios tratan de cerrarse hacia las áreas que cuentan con más área comercial, poniendo barreras y paso restringido. Los nodos se dan mayormente donde convergen otras vías y donde se dan actividades variadas. En cuanto al cuadro de ambiente, las construcciones en el sector corresponden a su consolidación realizada en diferentes etapas y bajo diferentes tipos de normas edificatorias. Para su manejo se han agrupado considerando diferentes rangos donde las viviendas son totalmente la combinación entre materiales modernos. En cuanto a la vegetación, encontramos una diversidad de espacios como son la recreación pública, la recreación privada, las caminerías verdes y los terrenos erguizosos o cultivos. Teniendo en cuenta el rango de acción, hay varias zonas donde no existe algún tipo de recreación y cerca al terreno encontramos caminerías verdes y recreación pública y privada. En cuanto a las masas árboles, encontramos diversos árboles como son el sauce, el molle, el álamo, la palmera, el boliche y las plantas agrícolas. Y la configuración de lotes tenemos distribución en zona residencial, en dominio privado, con espacio abierto previo y espacios abiertos organizadores. En cuanto a residuos sólidos y contaminación, encontramos que la torrentera y las vías son las que presentan mayor contaminación. Subsistema construido. Desarrollo urbano. En 1540 se da la fundación de Arequipa sobre un trazado de cuadrícula de 49 manzanas. En 1940, el desarrollo inicial de la ciudad de Arequipa tiene sus raíces en la influencia de los planes de ensanche. Muestra un carácter paisajista, cooperación ambiental y creación de hitos metropolitanos. En 1956 se muestra la preocupación por el equilibrio ecológico y respeto por las áreas agrícolas. En 1964 se muestran los primeros indicios de la mala planificación, mostrando las primeras invasiones. En 1967 aparece la urbanización Chayapampa, el pueblo joven Tupac Amaru y el pueblo joven 12 de octubre en Cerro Colorado. En 1974 se buscaba ordenar el crecimiento en la periferia, proteger el cauce del río y el centro histórico, además de los terrenos de la campiña. No se pudo frenar el crecimiento de los migrantes que se posicionaron en las periferias de Arequipa. En 1980 se planeó poner fin al crecimiento desordenado y crear un plan vial regional y de habitamiento. En el 2002 se centró en la creación de vías por límites al crecimiento en los distritos, orientado a la urbanización de forma vertical, además de la protección del centro histórico y evitar cualquier tipo de construcción en terrenos de campiña. Y finalmente el Plan de Desarrollo del 2016 establece las condiciones que garanticen la inserción de la metrópolis en el medio rural natural, la protección de la campiña y la funcionalidad básica de las áreas. Normatividad. El uso del suelo del área y su contexto cercano se encuentra como uso residencial. El área sin construir como residencial de densidad alta tipo 1 y 2 y las zonas ya construidas como residencial de densidad media y baja. Además podemos ver otros usos cercanos como comerciales, estos sobre todo cercanos a las vías principales. Salud, educación, zona recreativa y zona agrícola. Zonas homogéneas. Determinamos 7 áreas homogéneas. La primera, determinada por viviendas tipo quintas de carácter introvertido. La segunda, urbanizaciones tipo jardín de carácter introvertido. Tercera, urbanizaciones de carácter introvertido. Cuarta, urbanizaciones con trama desordenada y algunos servicios de comercio. Quinta, urbanización de carácter socioeconómico alto. Sexta, urbanizaciones con carácter comercial cerca de las vías. Séptima, urbanizaciones con trama reticular, acompañadas de usos comerciales, educación y salud. En uso del suelo se puede ver comercio propuesto cerca de avenidas principales, predominancia de usos residenciales en diferentes densidades y una parte de zona agrícola.
Estado de edificación. En un contexto micro se mapeó el estado de conservación de la edilicia, teniendo como resultado un estado de conservación bueno, es decir, edificaciones contemporáneas consolidadas y con acabados, pero sin diseño ni coherencia. Los apuntes muestran los tipos de viviendas de estado bueno cercanos a la zona: multifamiliares con algunas dinámicas colectivas, viviendas en urbanizaciones de carácter introvertido con dinámicas colectivas escasas y viviendas convencionales. Materiales de edificación. En contexto micro, las construcciones predominantes son de concreto armado. Sin embargo, en los cortes se puede ver algunas calles con viviendas construidas de materiales mixtos y rudimentarios, generando una mala imagen urbana en ciertas zonas. Trazado urbano-rural. Se identificó distintos tipos de trama, la mayoría orgánica planificada por las inmobiliarias privadas, pero también tramas orgánicas sin planificación, generando calles muy angostas y desorden. Conectividad y vialidad. En un contexto macro se identificó las rutas de SIT con respecto al área de estudio. Los mapeos a la derecha muestran la clasificación de vías con respecto a su función en el tránsito, dividiéndose en vías arteriales, colectoras y locales, y un mapa de trayecto de vías donde se muestra la conexión interdistrital del área de estudio. Se identificó diferentes conflictos vehiculares, siendo los más graves la intersección de la Avenida Metropolitana y la Avenida Villahermosa, en Calle Grande y Calle Rímac, la discontinuidad entre la Avenida Metropolitana y la Avenida Villahermosa, y el ancho mínimo de la calle Circunvalación, siendo estos mejores explicados en los cortes. Servicios. En cuanto a servicios básicos, el sector cuenta con la predominancia de habitantes de nivel socioeconómico A y B, por lo cual no carece de servicios básicos, sino que además de ello cuenta con otros como internet, teléfono fijo, teléfono móvil, TV cable, etc. Subsistema sociocultural. Tenemos el marco legal el cual nos asegura que la funcionabilidad, seguridad y estabilidad del proyecto nos traiga ciudades compactas, accesibles, articuladas, ocupación ordenada y funcional del suelo. Para esto necesitamos de ciertos parámetros que nos da el plan en las que intervienen las diferentes entidades para su conducción y regulación. Funciones esenciales públicas. Entre complejo deportivo y polideportivos tenemos 11, colegios e instituciones 13, iglesias 18, hospitales y clínicas especializadas 20, equipamientos como centros comerciales grandes 5 y un centro de financiamiento, distribución espacial de la población. El área meso que contiene el terreno comprende a 2 distritos con densidades semejantes. Se logra divisar 6 sectores. Vemos que la mayor densidad se concentra en el sector 3 de Yanaguara y las menores densidades hacia las áreas agrícolas, debido a que comparten equipamientos, sobre todo de salud y educación, con radios de influencia equitativos. Se genera actividades regulares en el sector. En el área de estudio encontramos aproximadamente 11 asociaciones en Cerro Colorado y 12 en Yanaguara. El terreno está bajo la gestión de Cerro Colorado, el cual tiene una gerencia de planificación donde se abarca el plan de desarrollo concertado central, el plan estratégico distrital y el proceso de costos publicados a la ciudadanía. Estos planes no derivan del plan de desarrollo metropolitano debido a su enfoque de presupuesto participativo y no presentan plan específico que lo comparta. Situación poblacional está constituida de una población joven de 0 a 39 años de edad. Representa el 69% total de la población distrital, mientras la población adulta 40 a más años de edad representa el 31% de la población. El distrito de Cerro Colorado se encuentra en el grupo y en los grupos 30 y 31. Los distritos menos pobres de la región como Yanaguara y Arequipa. Actitudes y opiniones de la población. Entre las actividades de organización más acogidas, icónicas y con efectos positivos en la retoma de la participación son el Festival del Pan en Cerro Colorado y el Parlamento Universitario en Yanaguara, mientras que las actividades en escala barrial son en vivienda, los comités de vivienda, en educación, los desfiles del Día de Fundación, en religión, las procesiones, en deportes, el uso del Estadio Mariscal Casilla o actividades recreacionales en parques de las urbanizaciones. Subsistema económico productivo. Actividades primarias, secundarias y terciarias. En el sector existen actividades primarias, que son las actividades agrícolas, secundaria, que es una sede de la empresa Sucosani, y terciarias, que son todas las que ofrecen un bien o un servicio. Estas se han ido concentrando a lo largo de las avenidas principales y sobre todo en la avenida Ejército. Los flujos económicos. Estos son el intercambio de bienes y servicios entre agentes económicos. Estos agentes se ven concentrados en 4 ejes que los marcamos en el mapa, donde el principal y predominante es la avenida Ejército, pues es una avenida arterial para la ciudad. El distrito de Cerro Colorado es un distrito de clase media y clase media emergente. La mayoría de sus pobladores son trabajadores no calificados y trabajadores comerciantes. En menor proporción se encuentran los profesionales científicos e intelectuales y los profesionales técnicos. En el sector a estudiar encontramos 3 estratos: la clase media alta, en residenciales más exclusivas, la clase media baja y la clase media media, que está más próxima a la Universidad Católica. Población económicamente activa. Según los datos que hemos recopilado, podemos concluir de que los ingresos económicos de la PEA de Arequipa se encuentran por encima del promedio nacional, pero en el distrito de Cerro Colorado estas tasas son inferiores al promedio de la ciudad. Esto denota una falta de desarrollo económico y podemos verlo reflejado en cómo solamente se concentran actividades en una parte del sector, dejando en desaprovechamiento el resto del territorio. Conflictos. 1. La corrupción y la deficiente participación del sector público impide el desarrollo planificado, integrado y la participación de actores importantes. En efecto, no se logra configurar la avenida, convirtiéndose solo en una vía de paso, no logra constituir un hito ni centralidad, no aporta a la ciudad y la calidad de vida urbana baja. 2. Falta de interfaces entre los flujos vehiculares de la avenida y las zonas residenciales. Genera un margen de muchos tipos de contaminación e inseguridad. En efecto, la zona se convierte en peligrosa, contaminada y eminentemente de paso. 3.
El emplazamiento orgánico que deviene de la evolución, invasiones y mala planificación genera un desorden en el emplazamiento horizontal. En efecto, la mala accesibilidad y conectividad, calles sinuosas, peligrosas, angostas y conflictivas con el transporte. 4. La baja rentabilidad y producción del sector agrícola, inexistencia de un ente controlador y la falta de inversión en esta genera la depredación de las zonas intangibles por las inmobiliarias de baja sensibilidad con la imagen del entorno. En efecto, la pérdida del patrimonio agrícola y el cambio de uso de suelo. 5. El fenómeno migratorio y la expansión urbana genera una mayor demanda de viviendas. En efecto, el mal aprovechamiento de las inmobiliarias y corrupción de terrenos. 6. El desinterés de políticas públicas y desarrollo de equipamientos genera una preponderancia de servicios complementarios. En efecto, la necesidad de un mayor desplazamiento para tener acceso a los requerimientos sociales. 7. La diferencia de las tramas de las invasiones, asentamientos humanos emergentes y las inmobiliarias genera una poca adhesión de las tramas resultantes de los emplazamientos. En efecto, un contraste económico de imagen edilicia y social marcado en la zona. 8. El mal diseño vial, el desfase de las avenidas metropolitanas y la Villahermosa, entre otras, genera una mala calidad de vías y de conectividad entre los diversos sectores y el diseño ajeno al peatón. En efecto, un caos de tráfico vehicular, accidentes de tránsito y poco tránsito peatonal. 9. La existencia de una vía férrea que es adyacente al terreno, el cual no respeta los mínimos de distanciamiento técnico. Genera contaminación sonora, vibraciones producidas por el tren y el riesgo generado por esta actividad. En efecto, la desconexión y el alineamiento del terreno con la vía principal, tejido urbano y contexto. Potencialidades. 1. La existencia de vías importantes cerca del área de estudio facilita la integración con el tejido urbano. En efecto, la interacción con sus dinámicas públicas y privadas. 2. La existencia de múltiples servicios, en su mayoría privados, genera una progresiva descentralización metropolitana. En efecto, el menor tiempo de desplazamiento de las personas para el uso de servicios. 3. La densidad alta en la zona ayuda a generar áreas verdes más grandes. Y en efecto, a consolidar una ciudad menos difusa y más compacta. 4. La presencia de una vía articuladora de CID y la cercanía de una estación genera un alto flujo de personas a raíz de la dinámica de esta. En efecto, la aparición de una centralidad de diversas dinámicas públicas y sociales y su impacto en el progreso del sector. 5. La ubicación cercana de diversos equipamientos y servicios educativos genera un eje educativo no planificado existente. En efecto, la consolidación de un eje educativo que integre las instituciones educativas y servicios complementarios. 6. La ubicación estratégica del área de estudio entre una zona de escasa producción agrícola y una zona de múltiples servicios nos genera un punto central propicio para un circuito técnico productivo. En efecto, reactiva y rescata actividades económicas más saludables para el ambiente que la propuesta inmobiliaria. 7. La existencia de grandes áreas sin intervención privada facilitan económica y legalmente la adquisición de estas para la reestructuración y planificación. En efecto, un aprovechamiento de áreas con fines públicos. 8. La presencia de un alto valor paisajístico genera un desarrollo de una planificación tanto urbana como arquitectónica más ambiciosa. En efecto, equipamientos con mejor calidad arquitectónica. 9. La alta concentración de comercio y demanda social de abastecimiento generan la posibilidad de equipamientos de abastecimientos públicos para la venta de productos agrícolas del mismo sector. En efecto, un desarrollo técnico productivo y de servicios del sector para la reactivación de los terrenos. Conflictos. Como conflicto alterante tenemos el desinterés de políticas públicas y desarrollo de equipamientos propone una preponderancia de servicios complementarios. Y conflicto alterado, el emplazamiento que deviene de la evolución, invasiones y mala planificación genera un desorden en el emplazamiento horizontal. En cuanto a potencialidades, la potencialidad alterante, la ubicación estratégica del terreno crea un punto central para un circuito técnico-productivo, generando reactivación de actividades más saludables. Y potencialidad alterada, posibilidad de generar equipamientos de abastecimiento público para la venta de productos agrícolas del mismo sector. Patrones de solución. Para acomodar el crecimiento poblacional urbano, la ciudad debe multiplicar su capacidad de carga, ampliar sus límites y crear un sistema espacio basado en centralidades. Como parte de esta estrategia y de acuerdo al contexto, el estudio demográfico y el estudio del suelo, elegimos estos tres patrones de solución. 1. Intensificar la densidad de áreas urbanas existentes, estableciendo un límite de crecimiento y respetando las áreas agrícolas. Regenerar terrenos eriazos y abandonados e infraestructura. Consolidar las zonas edificadas y preservar las zonas en desarrollo. 2. Ampliar las zonas urbanizadas, pero de una forma planificada, para así acomodar el incremento poblacional. Y 3. Multiplicar los nodos para así evitar problemas asociados a la aglomeración y aumentar la independencia económica y social del sector. Escenario tendencial. En consecuencia, pérdidas del área agrícola, aumento de inseguridad a lo largo de los espacios públicos, como la vía metropolitana, predominancia del vehículo versus el peatón, reducción crítica del área verde y ausencia de un rol público importante y criterios de planificación y crecimiento. En cuanto al escenario ideal, necesitamos espacios públicos de calidad y con actividades dinamizadoras, desarrollo de equipamientos que constituyen una centralidad y generan un rol a escala metropolitana, predominancia del peatón versus el vehículo,
Sistematización de las actividades productivas de las áreas agrícolas. En el escenario posible, vemos un esquema aproximado de la propuesta a escala meso, desarrollada en base a ejes, dinámicas, equipamientos, paraderos y conexiones viales, etc. Cortes esquemáticos del escenario posible. Enfoque y visión. Rol: innovación tecnológica, productiva, educativa, financiera y ambiental. Y visión en 15 años: la centralidad más moderna de la ciudad de Arequipa y de alta densidad que concentra equipamientos y servicios complementarios orientados al desarrollo de innovación técnica, productiva y educativa, sensible con los ecosistemas, ejes ambientales y zonas de producción agrícola.